Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. ¿Lo tenemos listo? Vamos a leerlo todos como iglesia con una fuerte y alta voz. Zacarías 4, versículo 6. ¿Qué dice? Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Volvamos a leer. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y por tercera vez, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces quiero que usted se ponga en contexto y tenga claro que su hijo no va a cambiar por la fuerza. Este país no va a cambiar por la fuerza. Esta sociedad no va a cambiar por la fuerza. La Biblia dice: no es por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Las naciones, las sociedades cambian cuando hay una iglesia influyente clamando al Señor y viviendo su fe en Jesucristo. Amén. Esto no es cuestión de un presidente, de una propuesta política. Es cuestión de una iglesia activamente utilizando las armas espirituales y viviendo una fe en obediencia. Sin religiosidad, sin legalismo, sino practicando la fe, amándonos unos a los otros. Y Padre, yo te doy gracias porque no es por la fuerza ni por ningún poder, sino que es por tu Espíritu. Señor, hoy acallamos toda voz que se ha levantado como influencia de las tinieblas para traer maldición sobre este país, porque finalmente cuando hablamos mal, acarreamos maldición sobre las familias, sobre las personas y sobre las naciones. Tú nos has dicho, Dios, que lo que nosotros hablemos con nuestros labios, eso finalmente es lo que vamos a vivir. Hoy, Dios del cielo, renunciamos a toda maldición y declaramos que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de dar un futuro y una esperanza a nuestra Colombia. Independientemente de los resultados de las elecciones de hoy, creemos, Señor, que Colombia será para Jesucristo. Consagramos este país, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en tu soberanía y tu poder, y creemos que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia, Dios. Y en Colombia ha abundado el pecado, Señor. Ten compasión y misericordia de todos nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. No es por la fuerza, no es por ningún poder, dice el Señor, sino que es, ¿por qué? Por su Espíritu. Amén. Aquí el texto nos está hablando claramente de la guerra espiritual, que existe un mundo natural y existe un mundo sobrenatural, que lo que pasa en el mundo natural depende de lo que ocurre en el mundo sobrenatural. Dice el pastor Darío: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y vámonos para 2 de Corintios capítulo 10, versículo 13 al 15. Y ustedes lo van a leer ahí mismo en la diapositiva. ¿Y qué dice 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5? Pues aunque vivimos en el mundo, ¿usted sí se ha dado cuenta que usted vive en este mundo? Usted y yo no podemos meternos en una cápsula. Vivimos en este mundo. Hacemos negocios con gente del mundo. Trabajamos en el mundo. Influimos la gente del mundo.
Trabajamos en una sociedad secularizada. Usted y yo todavía no estamos en el cielo. La Biblia dice que este mundo lo gobierna el príncipe de las tinieblas. Si no fuera así, no veríamos lo que vemos socialmente: abandono de los hijos, divorcios, suicidios, muertes, impunidad, injusticia y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué dice el Señor? Pues aunque vivimos en el mundo, ¿qué dice? No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos, las armas con que luchamos, ¿qué dice? No son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Diga conmigo, la batalla del creyente está en su mente. Entonces, cuando hablamos de la guerra espiritual, tenemos que tener muy claro nosotros que la guerra espiritual no se hace con espectáculos. La guerra espiritual no se hace con actos bochornosos. La guerra espiritual se libra con conocimiento de la verdad de Dios y con discernimiento. ¿Y cómo debemos librar la guerra espiritual los hijos de Dios? ¿Batallando espiritualmente? Sí, batallando espiritualmente. Pero ¿cómo es efectiva esa guerra? ¿Saben cómo? Como dice Santiago 4:7, cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo huye. Pero mientras nuestra vida no esté sometida al Señor, emociones, mente, voluntades, no esté sometida a Cristo, no podremos librar la batalla espiritual de manera correcta y efectiva. Entonces, finalmente, la batalla espiritual se basa ¿en qué? En obedecer la palabra de Dios y seguir las instrucciones de Dios estrictamente. Así se libra la batalla espiritual. Y a los que les gusta anotar, el título de la predicación de hoy se llama El Dios que me da la victoria. Amén. Dice la Escritura en Romanos que a pesar de todas las circunstancias que usted y yo enfrentemos en Cristo, usted y yo somos más que victoriosos. La gente tiene que entender que cuando usted y yo recibimos a Cristo, el cristianismo nos trae progreso, nos trae victoria, nos trae alegría, nos trae paz. Ya no más un cristianismo sufriente, ya no más un cristianismo quejumbroso, ya no más un cristianismo como que nos llevó el río y ya no hay nada más que hacer. Porque entonces, ¿para qué estamos nosotros en este mundo? La Biblia dice que usted y yo somos luz en la montaña para iluminar lo que está en oscuridad. Y para que aquellos que no conocen del Señor puedan acercarse a Dios por las buenas obras de nosotros, porque vivimos una fe. Amén. La iglesia es el faro para este mundo y nosotros debemos vivir así. Y vamos a ver un ejemplo claro de cómo se libra la batalla espiritual y cómo un creyente debe resolver los problemas. Y vámonos para Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y ahí está claramente definido cómo usted y yo tenemos que aprender a resolver nuestros problemas. Porque no es con fuerza, no es con ningún poder, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. ¿Cuántas cosas usted ha querido resolver con sus propias fuerzas? ¿Lo ha resuelto? Conflictos emocionales, problemas económicos, problemas familiares. Y usted ha buscado el psicólogo, el psiquiatra, el tratamiento. ¿Y cómo realmente se arreglan las cosas? Cuando ponemos a Dios de primero. No es con fuerza, no es con ningún poder, es con mi espíritu, dice el Señor.
Usted quiere que Colombia sea diferente. Tenga en cuenta, no es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Hoy estamos en un tiempo histórico de polarización. Y es respetable que cada uno defienda sus propias ideas. Pero una cosa es defender sus propias ideas y otra cosa es irrespetar a aquel que no piensa como nosotros. Y nosotros no podemos caer en eso. Amén. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, pero todos estamos unidos al mismo cuerpo. Así pensemos diferente. Es como en el matrimonio. El hombre y la mujer son diferentes y cada uno piensa diferente, pero a la hora de ponerse de acuerdo, finalmente se ponen de acuerdo en algo en común y sacan adelante sus cosas, su matrimonio, su familia. Amén. Vámonos entonces para Segunda de Crónicas, capítulo 20, y lo vamos a leer todos juntos. Estuve mirando una predicación del pastor Darío Silva en la iglesia de Bogotá. Tomé algunas cosas de esa predicación porque es importante tener en cuenta de dónde salió la información. Y dice, ¿qué dice el título? Josafat derrota a Moab y Amón. Josafat era rey de Judá. Durante su reinado tuvo conflictos con los samaritanos. Inclusive tuvo que librar una guerra y tuvo que unirse con Israel también, con el rey Acab. Después el rey Acab muere y él tiene que librar una guerra contra dos pueblos mucho más poderosos que el pueblo de Judá. Y él, como persona que estaba a la cabeza, no llama a sus ministros. A la hora de tomar decisiones, no llama a sus asesores, que es importante hacerlo. Pero es importante hacerlo ¿cuándo? Después de tener en cuenta al Señor. Amén. Y mire entonces qué dice en el versículo 1. Dice, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle. Imagínense que a ustedes vengan a darle una noticia de esas. Que tres pueblos, que usted esté a cargo de una nación, y que vengan a darle el informe de que tres naciones más poderosas que usted van a venir a atacarlo. ¿Qué dice después? Dice, del otro lado del Jordán, del mar muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Gadi. Versículo 3. ¿Qué hace el rey? ¿Cuántos son que no los veo? ¿Hizo eso el rey? ¿Cómo es? No, ¿cuántos son que solo muñecos veo? Algo así, creo es. ¿Es así? Sí. ¿Qué hizo el rey? Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. El problema con el temor es que hay fobias que no vienen precisamente o no son cosas que son naturales, que son cosas que han sido incitadas en nuestra mente y que finalmente nos pueden paralizar para lograr las cosas. Pero hay un temor que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es el temor a preservar la vida, el temor a las alturas, al fuego, el temor al peligro, que es como podríamos decir que es como un mecanismo de protección que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hay un temor que vence todos los temores y es el temor del Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Aquí no está hablando del temor de fobia ni nada de esas cosas, sino que está hablando de un temor natural. ¿Y qué hizo Josafat? Como lo tenemos que hacer
todos nosotros cuando tenemos una situación difícil que no sabemos qué hacer y en algún momento sentimos temor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que librar los problemas los cristianos? Si Dios es un Dios de victoria, si tenemos temor y no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Consultar al Señor. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. ¿Y qué hizo Josafat? Listo, consultemos al Señor. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat recordó que no es con fuerza, no es con ningún poder, sino con el Espíritu de Dios que los creyentes libramos las batallas. Y se acordó que hay unas armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y aunque vivimos en este mundo, no libramos las luchas como las libra este mundo. ¿Y qué hizo Josafat entonces? Y proclamó un ayuno en todo Judá. Dígale al que tiene a su lado, el ayuno es un arma poderosa. Ayer estuvimos ayunando y estuvimos orando por Colombia y creemos que el Señor escuchó nuestra plegaria. Dice, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron y cada uno cogió por su lado y a nadie le importó lo que estaba ocurriendo. Dice eso, dice que el rey temeroso decidió consultar al Señor, proclamó ayuno. ¿Y qué pasó? Dios hizo que el pueblo se pusiera de acuerdo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa después? Llegaron para pedir juntos ayuda del Señor. Hoy todos nosotros como iglesia tenemos que pedir juntos ayuda al Señor. Amén. ¿Qué va a pasar con el futuro de Colombia? ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestras familias? ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? Tenemos que pedir juntos ayuda al Señor. Versículo 5. En el templo del Señor frente al atrio nuevo, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, ¿qué dijo? Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios nuestro, a quien los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Qué está haciendo Josafat? Quiero que me digan, ¿quién me dice qué está haciendo Josafat? Está recordando las promesas de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando tengamos temor? Consultar al Señor. ¿Qué más? Ayunar. Convocar a otros para que nos ayuden en la tarea. ¿Y qué más? Adorar y reconocer la grandeza de Dios. ¿Y qué más tenemos que hacer? Recordar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las circunstancias cambian y las personas cambiamos, pero Dios no cambia. Así nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Sigamos adelante, íbamos en el versículo 8. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia frente a las situaciones que ocurren alrededor de nosotros? Congregarnos. Hoy en día lo que vemos es que la gente tiene problemas y no se congrega.
o busca solamente a Dios como si fuera un bombero. Pero mire lo que está diciendo aquí: si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, ¿qué dice? Tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Será que Dios nos está hablando hoy? Entonces, ¿qué tal si ponemos la canción, María Camila, y vamos a cantar esta canción, por favor? Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Bueno, los cristianos somos gente que tenemos los ojos puestos en Jesús, pero tenemos los pies sobre la tierra. Pero el hecho de tener los pies sobre la tierra no quiere decir que perdemos la esperanza. Ayer estuve en una actividad social con unos amigos, todos cristianos. Y todo el comentario eran comentarios negativos y negativos y negativos y negativos y negativos y negativos. Y yo callado. Y yo me puse a pensar, entonces, si nosotros tenemos una fe en Dios, creemos en unas promesas, entonces no funciona, ¿o qué? Me puse yo a pensar. Porque los cristianos tal vez podamos perder todo, pero los cristianos lo que no podemos perder es la esperanza. La esperanza para un nuevo pueblo, para hacer algo para estas generaciones y las futuras. Porque si no, entonces ¿para qué nos congregamos? Yo pregunto, entonces ¿para qué oramos? Si entonces todo se va a acabar, entonces pues cerremos la iglesia y nos vamos todos y esperamos en la casa a que nos llegue la muerte. Nosotros no podemos pensar así. Puede que las cosas alrededor de nosotros estén difíciles, pero yo me aferro de unas promesas de Dios, porque yo sé que Dios es fiel y que en medio de lo que el país está viviendo, el papel de la iglesia es supremamente importante. Amén. Y usted es la iglesia, es decir, que usted es importante y su vida es importante y su fe activa es importante para cambiar generaciones, para cambiar naciones, para cambiar ciudades. Amén. Desde su lugar de trabajo, desde su lugar de influencia, que puede ser su misma familia, usted es valioso e importante y puede marcar la diferencia. Amén. Sigamos entonces con el versículo 10. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los amonitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino, para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que tener clara que la guerra espiritual no la podemos vivir, ni los problemas los podemos enfrentar y solucionar nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Es en Cristo que usted y yo podemos tener victoria sobre las batallas de nuestra vida. Y dice entonces el versículo siguiente: no sabemos qué hacer. Pregunto, tal vez usted esta semana ha vivido situaciones donde usted ha dicho, no sé qué hacer. Tal vez usted ha enfrentado situaciones en su salud, en su familia, decisiones que usted tiene que tomar donde usted no ve nada alrededor y usted no sabe qué decisiones tomar. ¿Qué dice aquí? No sabemos qué hacer. ¿Y qué dice allí después? En ti. ¿En quién? En el de al lado.
¿En quién? En ti hemos puesto nuestra esperanza. Así es como nosotros tenemos que resolver nuestras dificultades, queridos hermanos en Cristo. Hemos sentido temor. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdenme. Hemos sentido temor. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar al Señor. Utilizar las armas que el Señor nos ha dado. Convocar y pedir juntos ayuda al Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Adorar a Dios. Recordar sus promesas. Y a pesar de las circunstancias, cuando no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra esperanza en el Señor. Versículo 13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los pequeños. Nosotros tenemos que convocar y toda la familia tiene que levantarse en oración. Aquí no se trata de que solamente la esposa es la que lleva la carga espiritual de su hogar. No es solamente que el esposo lleva la carga espiritual del hogar, no, todos, hombre como sacerdote del hogar, como cabeza espiritual, su esposa y sus hijos, todos juntos sirviendo al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, decidió Josué. Que hoy podamos decir todos juntos, como familia de la fe, podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y de pronto usted dice, pero es que yo estoy solo en la iglesia y mi esposa no me acompaña, no comparte mi fe. La Biblia dice que usted puede santificar a su esposa y que su testimonio puede servir para que de pronto su familia se acerque al Señor. Hay una promesa en Hechos capítulo 16 que dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y si las cosas están difíciles, ¿qué aprendimos al principio? Que no es con fuerza, no es con ningún poder, sino que es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Hay una promesa para nuestros hijos, y es que nuestros hijos son simiente bendecida por el Señor. Y es un privilegio para aquellos que tienen a sus hijos sirviendo al lado de ellos. Pero para aquellos que no lo tienen, finalmente tiene que convertirse en un motivo de oración, creyendo que Dios es fiel y que Dios escucha la oración de un corazón quebrantado de parte de su papá y de su mamá. Pero a veces queremos arreglar las cosas con fuerza y ejerciendo un espíritu de autoritarismo y de control sobre las personas y las situaciones, y no recordamos lo que dice la Biblia: no es con fuerza, no es con ningún poder, es con mi espíritu, dice el Señor. Dice entonces el versículo 14: entonces el espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente de la línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. Así dice el Señor, y así dice el Señor hoy para todos nosotros: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Amén. Sigamos. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos. A mí me llama mucho las palabras en la interpretación bíblica, porque dice quédense quietos, pero no dice quédense quietos solo, sino quédense quietos ¿cómo? En sus puestos. Firmes en la fe, haciendo lo que tenemos que hacer, creyendo en el Señor, orando,
obedeciendo. Quédense quietos en sus puestos. ¿Y qué dice después? Íbamos en el versículo 17. Para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. No es con fuerza, no es con ningún poder, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué hizo Josafat? ¿Llamó a quién? A los que tocaban los instrumentos, a los que adoraban, y les dijo: así es como vamos a ganar la guerra. Y los llamó y ellos se pusieron a adorar y todos juntos adoraron con ellos. ¿Y qué pasa después? Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. La alabanza tiene un gran poder espiritual. Cuando una persona viene a la iglesia y no resiste la alabanza, es porque hay algo espiritual en su vida. Y cuando usted tenga dificultades, y cuando usted sienta el ambiente pesado, o cuando usted sienta alguna opresión, ¿qué tiene que hacer? Ponga alabanza, alabe a Dios. Cuando en su hogar sus hijos no puedan dormir y usted no entienda qué es lo que está pasando, alabe a Dios. La alabanza tiene un gran poder espiritual. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. ¿Qué sigue después? El Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y del monte. Bueno, de hecho, versículo 23, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército del enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres se encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cuando usted y yo sabemos librar la batalla espiritual, obtendremos grandes bendiciones del Señor. ¿Qué dice después? Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¿Cómo son las bendiciones de Dios? Sobreabundantes. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, ¿qué promete el Señor? Que Dios nos sobreabundará en bendiciones. Dice, en el 4.º día se congregaron en el valle de Beracá. El valle de Beracá es el valle de la bendición. Y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Beracá. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre con nosotros? Vemos
la grandeza, la gloria de Dios a nuestro favor, los milagros. ¿Y qué es lo último que hacemos? Nos hacemos los bobos. ¿Y qué deberíamos hacer? Como gratitud, después de ver a Dios obrar con poder en nuestras vidas, deberíamos ser los primeros en estar en la iglesia, alabando y levantando manos a Dios, dando gracias por todas las bendiciones que el Señor nos da en la semana. El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes, es el domingo el primer día de la semana. El primer día de la semana deberíamos nosotros consagrar, venir a dar gracias a Dios por lo que vivimos la semana anterior y vimos las bendiciones de Dios, y consagrar la semana que comienza en alabanza y en adoración a Dios, recibiendo la palabra y siendo capacitados para poder tomar decisiones sabias con respecto a lo que Dios nos habló a través del predicador. Amén. ¿Qué dice después entonces? Y alabaron al Señor, por eso llamaron ese lugar el Valle de Beracá, donde nombre con el que hasta hoy se conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Llenos de gozo. Cuando libramos la batalla espiritual y lo hacemos conforme a como Dios dice, Dios nos ha instruido, no es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué vivimos nosotros? Vivimos en la plenitud de Cristo y podemos disfrutar de la alegría que Dios ha preparado para nosotros. Y dice entonces, al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas, y al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Diga conmigo, no es por fuerza, no es por ningún poder, es por el Espíritu de Dios. Las armas con que luchamos no son de este mundo, son armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Amén. La iglesia es un ejército, queridos. La iglesia no somos un grupo de personas que venimos a sentarnos apáticamente a recibir un mensaje de un libro sagrado. No, la iglesia tampoco es un hospital donde venimos todos los heridos a recibir sanidad. Seguramente que venimos a recibir sanidad, pero la iglesia no es solo eso. La iglesia es un lugar de avanzada, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando la iglesia avanza, el reino de las tinieblas tiene que retroceder, porque cuando la verdad sale a la luz, la mentira pierde su poder. Amén. Cuando la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Y usted y yo somos la luz. Por eso quiero invitarlos a que inclinen su rostro y vamos a orar. Y quiero que cada uno de ustedes ore por Colombia, ore por su familia, ore por su seguridad, ore por su futuro. Y usted ya sabe a partir de hoy, conforme a este texto, y si usted no se acuerda, cuando llegue a su casa esta tarde o en el transcurso de esta semana, vuelva y recuerde, leyendo nuevamente Segunda de Crónicas 20, cómo usted y yo tenemos que librar nuestras batallas. Es de esa manera, es siguiendo al pie de la letra la instrucción del Señor, es obedeciendo lo que Dios pide de nosotros. Y nosotros no nos podemos mover bajo los parámetros de un mundo natural. Nosotros nos movemos bajo los parámetros de un reino espiritual, que es el reino de los cielos. Por eso en el Padre nuestro dice: venga tu reino sobre nosotros.
los principios de tu reino, los parámetros del reino de Dios. ¿Y hay esperanza? Sí hay esperanza. ¿Y Dios puede cambiar las circunstancias? Sí puede cambiar las circunstancias. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y otros países han vivido tal vez experiencias similares. Y la iglesia ha jugado un papel importantísimo. Y las cosas hoy no son perfectas en esos países. Pero hubo una iniciativa. Y por encima de los vicios y las cosas, la iglesia miró a Jesús. Y las cosas cambiaron. Hay que confiar en el Señor, queridos. Hay que confiar en Dios. Dígale que tiene a su lado. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Confiemos en sus promesas. Porque si no, ¿sabe qué nos pasa? Nos pasa como aquel que llega a un banco y está en una fila y de pronto llega y dice: ay, este cajero tan demorado. Y llega el otro y dice: cierto. Y llega el otro y dice: uy, sí, es que este banco es una porquería. Y llega el otro y dice: sí, y termina la gente. Porque simplemente porque damos lugar a aquel que dio o emitió un comentario negativo. Nosotros no podemos dejarnos contaminar. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos los ojos puestos en Jesús y los pies sobre la tierra. Y tenemos esperanza. Amén. Dios mío, gracias. Gracias por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado. Oramos por el futuro de nuestro país y bendecimos la iglesia. Te pedimos por la unión de la iglesia en todo el mundo. Oramos, Padre, porque creemos que 1 hace huir a 1000, pero 2 hace huir a 10,000. ¿Y cuándo más? Cuando la iglesia se levanta con un solo propósito, para orar y buscar tu rostro y clamar por misericordia, y podamos ejercer la fe práctica, siendo de influencia para este mundo que tanto te necesita, Señor. Gracias por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado porque nos hemos dejado contaminar por comentarios, por cosas que se divulgan en los diferentes medios, pero que hoy podamos recordar una vez más que somos la iglesia, que somos los responsables de transmitir buenas noticias, pero buenas noticias no porque vivimos por fuera de la realidad, sino porque hay una sola realidad que permanece, y es la realidad de Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Permítenos tener una visión del mundo conforme a lo que tú ves, Señor. Y si vemos cosas que no están bien, que podamos orar, Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Creemos que tú puedes sacar a la luz la corrupción, Señor, que tú puedes transformar, Señor, y puedes cambiar la impunidad que ha habido en este país, Señor. Creemos, Padre del cielo, Señor, que tú puedes regalarnos un país en paz, bien sea si unos piensan el sí o el no, Señor. Eso no es importante. Lo importante es que tú seas el Rey sobre esta nación, Señor. Que tú seas el Señor en nuestros corazones. Y que nosotros podamos desarmar nuestro corazón, Señor, Dios mío, para poder vivir, Señor, en el amor tuyo, Dios. Y podamos, Señor, ayudarnos unos a otros, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador.
en Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.